La pedagogía como ciencia de la educación. Esto, los tiempos se han llevado y traído una vieja polémica, tan antigua como la educación misma, sobre los significados de dos componentes básicos del hecho educativo, la pedagogía y la didáctica. Son dos aspectos que hay que tener en cuenta. Dos. Ahora continuar con aquí, se puede mostrar la definición sobre la pedagogía en sí misma. Así, la, y, y otros saberes disciplinarios que van de la mano con la pedagogía. La pedagogía es una ciencia de la educación. Admitimos que en esta función que esta función no se encuentra sola, tanto por la mencionada presencia de la didáctica. La didáctica es más bien como el arte de enseñar, los métodos para enseñar, cómo se aplica la enseñanza, cómo se aplica la educación. Como porque en el proceso educativo, que es un fenómeno social, vale decir complejo, confluyen otros saberes disciplinares, entre los cuales destacan la filosofía, la sociología, psicología, historia, economía, política y derecho. Y claramente el sujeto en su propia circunstancia. En el centro mismo del escenario colectivo. ¿Okay? Aquí es una definición cortita, pero vamos ya bien donde lo fuerte. ¿Qué es la psicología y su función? Pedagogía. No es psicología. ¿Qué es la pedagogía y su función? La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. Peda o paidos. Agogía. Aquí en esta imagen se puede mostrar el concepto de pedagogía un poco más tranquilito, un poco más cortito. Paidos significa niño, mientras que agogía significa llevar o conducir. Por lo tanto, significa conducción del niño, guiar al niño, llevar al niño en un camino. El objeto principal de ese estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de la educación, como por ejemplo la historia, psicología, sociología y política. Aquí les puedo mencionar algunas materias, que es historia de la educación en México, historia de la educación en general, la psicología del desarrollo del niño, del infante, psicología infantil, luego psicología del adolescente y adulto, la psicopatología escolar, luego también fundamentos psicopedagógicos de la educación. En sociología está el pensamiento sociológico de la educación. Y en política está política y la educación, política y educación. Esas materias que les comenté son de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego, más después vamos a profundizar más en ellas. ¿Okay? La función de la pedagogía es orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. Son 4 puntos. Y aquí en esta imagen podríamos aprovechar para ver funciones de la pedagogía, su función teórica.
es analizar teóricamente análisis teórico de las regularidades de la educación para elaborar las bases de la política educativa, actividad práctica de maestros y educandos. Los maestros también se puede decir educados. Y educandos son los alumnos. Luego, su función práctica es introducir experiencias prácticas para poder dar ayuda válida a maestros y educandos. A maestros y educandos. Luego, el pronóstico estudia las tendencias del desarrollo y la perspectiva de la educación. Pronóstico científicamente fundamentado es condición para una planificación segura, ya que para que luego ustedes vayan leyendo un poco. Ahora vamos con sus características esenciales, ya que son 7 características, pero 2 de ellas se dividen. La pedagogía en sí es una herramienta que sirve para la planificación educativa. También se valen métodos y herramientas para transmitir conocimientos, habilidades o valores. Aquí entra una materia que se llama Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje. En planificación educativa también entran materias como programación didáctica, recursos didácticos, diseño curricular, evaluación de los aprendizajes, entre otros. También esto es estudiada por muchos pensadores que aportan su visión y enfoques, como los más famosos, Sigmund Freud, que es uno de los más famosos, Skinner, Montessori, María Montessori, diosa. Luego vamos a hablar de ellos en videos específicos. Luego, se aplica en la escuela, en el hogar y en todos los ámbitos en los que se desarrolla el niño. Porque sí, porque se ha dicho que desde la casa es cuando inicia la educación, la pedagogía. No se tiene que guiar al niño por el buen camino. Y por lo visto, a un fandom específico, creo que sus papás no los han educado muy bien, que digamos. Ya saben a los quienes me refiero. Puede ser de diversos tipos la pedagogía. Algunas se centran en el maestro y otras en el alumno. También utiliza conocimiento de herramientas de diversas disciplinas como la psicología, filosofía, sociología. Filosofía de la educación. Filosofía, amor a la sabiduría. Y aquí entramos a tipos de pedagogía. Ya que ustedes puedan leer un poquito. Sí, pueden leer aquí. Pedagogía infantil. La relación a los niños. La crítica de pensar son pensamientos. Desarrollar un pensamiento crítico en cada alumno. No ir señalando a la gente, no ir diciendo que ya, no. No ir a estar ahí diciendo ya, esto es así, no. Es pensar críticamente, investigar, informarse en todos lados. No solo de una persona en específico o de un
documento o una página que no esté validada por la Secretaría de Educación Pública o el gobierno, la CENTE, etcétera. Y tampoco validar la opinión tanto de un youtuber cualquiera. A no ser que enseñe eso, que te demuestre que si es un docente, ahí sí le daríamos el favor a la duda. Luego la pedagogía conceptual, más desarrollar el pensamiento, los valores y las habilidades de cada alumno. Esta pedagogía se divide en afectiva, cognitiva, expresiva. Luego la pedagogía social, más para desarrollar la igualdad de oportunidades en el acceso de la educación y poner la educación en servicio del desarrollo de todos los individuos. Luego, la pedagogía Waldorf. Aquí podemos poner el ejemplo en Miraculous, la profesora Karin Bostier, que ahora es la actual presidente de París, ha aplicado esto, la pedagogía Waldorf. Aquí el objetivo de esta pedagogía es la educación de una persona en su autonomía y libertad. Tiene en cuenta la capacidad creativa y artística de cada persona. Este modelo pedagógico fue creado por los fundadores de la antroposofía, Rudolf Steiner. Está estructurado en 3 niveles. El primero abarca de 6 años hasta desde 6 años. Y las actividades que se centran en el desarrollo de los sentidos se centra en el desarrollo de los sentidos y la corporeidad. El segundo es de 7 a 13 años. Aquí se toma en cuenta el descubrimiento que tiene cada uno de ellos sobre el mundo. Y por último, va de los 14 hasta los 21 años de edad. Es cuando se desarrolla el pensamiento de forma autónoma y la comprensión. Autónoma, uno mismo. No de borrego. No de estar de acuerdo con alguien. No. Psicopedagogía es otro tipo de pedagogía, obvio, pero más relacionada a la psicología, a los procesos psicológicos que ocurren durante el aprendizaje. Esto es la unión de la pedagogía y psicología. Suele desarrollarse e implementarse con más frecuencia en los trastornos de aprendizaje y la orientación vocacional. Ahora vamos con otro, que es la didáctica. La didáctica es el arte de enseñar, como les había dicho anteriormente. Como tal, es una disciplina de la pedagogía inscrita en la ciencia de la educación. Esta se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje es que uno enseña como maestro educando, no, como educador. Tú enseñas a los estudiantes, pero también aprendes de ellos. O sea, es un intercambio de información, de ideas, con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que estén involucrados en él. Y aquí hay tipos de didáctica, y son 3 en especial: la general, la especial y la diferencial. Esto aquí está para que ustedes puedan leerlos tranquilos, puedan pausar el video y ver un poco.
con tranquilidad. La pedagogía y la didáctica trabajan de manera individual. Ni la didáctica, no, no, no. Eso es erróneo. No, no trabajan de manera individual. Al contrario, actúan juntas y de manera sinérgica hacen las mejores contribuciones a la educación. Mientras que la pedagogía se encarga de la resistencia entre los actores, el poder, la ética, la libertad y su trascendencia en el acto de enseñar, de cómo enseñar. Y la didáctica se ocupa de la relación del sujeto con el aprendizaje, de la representación y los medios intelectuales y del cómo aprender. La didáctica se ocupa de la realidad y la pedagogía reflexiona. Así que tanto la didáctica como la pedagogía se ocupan de organizar, trabajar y explicar la transmisión y apropiación de los saberes que obtienes en clase o que investigas tú mismo. Tanto de la óptica del aprendizaje como de la enseñanza. Aprendizaje, enseñanza. Por lo cual se complementan, constituyen dos caras de una misma moneda. Serían como el águila y el sol de una moneda. Luego, ahora vamos con los saberes que confluyen la pedagogía como ciencia de la educación y filosofía. Es el amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. Esto es más de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos exactos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, realidad, experiencias y nuestra existencia. Viene del griego, como está aquí escrito, de latín, filosofía. PH es F, sonido F, filosofía, que al parecer fue acuñada por Pitágoras. Pitágoras, el padre del teorema de Pitágoras de matemáticas, pero también filosofía. En la antigua Grecia significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. La sociología, esta se dedica al estudio de las sociedades humanas, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y de conservación, claramente tomando en cuenta el contexto histórico y cultural que se hayan insertos. Es decir, lo que pasó, lo que haya pasado, en dónde se transcurrieron los hechos, cuándo, dónde. Especial en dónde, y cuándo y dónde. ¿Cómo? Luego la psicología. Está enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales, experimentados por individuos y por grupos sociales durante momentos y situaciones determinadas. Olviden que dije métodos, olvídenlo. Son momentos. Historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de registros, documentos, fotografías, filmes, libros y cualquier otra cosa que soporte, que arroje luz sobre los eventos del pasado, que afectaron a países o a comunidades. Luego la economía, ella también está relacionada a la educación, por eso hay una materia en la UNI por eso hay una materia en la UNI, entonces como economía de la educación.
La economía es una ciencia social que estudia las formas de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia cómo las personas, empresas o gobiernos toman decisiones. Luego la política. Esta suele ser definida como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que detentan el poder en el poder de organizar una sociedad o grupo particular. Sí, o sea, son los superiores, los meros de casi del planeta. Los meros de cada país. Y por último, el derecho. Es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad en un momento determinado a través de la imposición de reglas y de la creación de órganos e instituciones que velan por su cumplimiento y aplicación. Muy bien, ya podrán leerlo y todo y analizarlo por su propia cuenta. Ya que les dejo la bibliografía donde saqué dicha información. Gracias por verme.